Esta sesión Spanish Revolution yo diría que consiste en imágenes, en una serie de planteamientos por varios cineastas, en los cuales ya no nos limitamos a utilizar las imágenes que todos nosotros hemos grabado alrededor de la acampada Sol o en el primer momento de estallido del 15M, sino que pertenecen a un segundo momento, casi un momento de relectura crítica de esas primeras imágenes que todos tenemos y que yo creo que no hemos llegado a utilizar todavía. En mi caso en concreto, son imágenes que utilizaré en mi siguiente proyecto, en un primer largometraje, pero para mi película, que está incluida en esta sesión, lo que he hecho precisamente es huir de mis propias imágenes y trabajar solamente en base a imágenes de otras personas, planos de archivo, reordenados, seleccionados y transformados realmente por otro montaje personal en el cual yo pongo mi propia argumentación. En esta sesión de Spanish Revolution, entonces, los cineastas han querido dar una visión más personal, pero sobre todo crítica, con respecto a las expectativas que hubo en un principio con respecto a este movimiento social y también con la propia forma de trabajar las imágenes de las primeras películas y documentales que iban apareciendo con respecto al movimiento 15M. Eran películas que se parecían mucho, eran películas que intentaban, en algunos casos intentaban un cierto análisis de este movimiento, en otros casos era cine puramente observacional, pero en cualquier caso, ninguna película de las que hemos visto hasta aquí realmente conseguía esta reunión casi utópica entre la observación emocional, emocionante de este movimiento y a la vez un análisis frío, crítico de hasta dónde podía haber llegado este movimiento o cuánto recorrido le queda por andar. Entonces, lo único que hemos hecho es explorar distintas vías, casi de una manera multiperspectiva, porque las imágenes se centran casi siempre en la Puerta del Sol o en el núcleo de Barcelona. La película de Jorge Tur, algunas de las imágenes que yo utilizo en mi película, Isaki Lacuesta también hace referencia a imágenes de unas elecciones, pero en concreto muchas de las imágenes ocurren alrededor de la Puerta del Sol y no son nada parecidas a las imágenes de las películas sobre el 15M que se habían hecho hasta entonces. Entonces, en esta sesión proponemos exactamente eso. No es un análisis del 15M, no son películas observacionales sobre el 15M, es simplemente poner en conflicto las propias imágenes, es decir, la representación contra la propia gestión de las imágenes que se ha convertido ya realmente en una representación de la representación, es decir, en un momento dado casi estábamos intentando reescenificar Mayo del 68 más que intentar nada nuevo. Mi película Las variaciones Guernica parte de mi proyecto de tesis doctoral, que consiste en aislar una determinada forma cinematográfica que sería el film-ensayo sobre arte. Es un punto en el que confluyen dos tradiciones creativas y teóricas, que son el cine sobre arte por un lado, el film-ensayo por otro, de tal manera que un cineasta se posiciona delante de una obra e intenta una relectura crítica en primera persona de esa obra, a partir de la cual surge un viaje por el pensamiento que se comparte con el espectador. Este viaje por el pensamiento puede ser contado de forma más experimental o de forma más clásica, pero en definitiva se buscan materiales con los cuales permitir al espectador visualizar ese recorrido por el pensamiento. Entonces, en mi caso, todo partió de poner mi cámara delante del Guernica y mirarlo como si nunca lo hubiera visto, partiendo de una idea, que es que el Guernica hoy se ha convertido en una imagen amable y simpática que puede ser vendido en tazas y camisetas y que por tanto ha sido completamente distorsionado en su intención inicial de denuncia de una masacre de civiles
y se ha convertido en otra cosa. A mí me intrigaba mucho este proceso de resignificación y quería intentar devolver al Guernica esa primera intencionalidad de denuncia de la violencia contra civiles, y la manera que me pareció perfecta para realizar esta operación es actualizando esta obra. Y actualizar esta obra significa buscar ecos en el presente del contenido de esta obra. Entonces el dispositivo es muy claro y es muy fácilmente comprensible, es poner juntos, por una operación de montaje, imágenes del Guernica, ya sean fragmentos del Guernica, ya sean visitantes mirando el Guernica, con imágenes de la realidad, imágenes de la televisión, tomadas de noticiarios internacionales, en la cual aparecían una serie de ecos de cómo el ataque contra los civiles había sido, lejos de ser una excepción, se había convertido en una norma a día de hoy por parte de los gobiernos de todo el mundo. El ataque contra la población civil para cortar de pleno toda resistencia, toda disidencia y someter a la población, hacerla soportar cualquier tipo de medida, aunque no haya sido votada, aunque no haya sido aceptada en absoluto. Y esto estoy hablando en Occidente, por supuesto. En Oriente Próximo directamente las revueltas son acalladas con disparos y no hay ningún tipo de posibilidad de diálogo. Lo que me interesaba es construir una especie de díptico en el cual, en una primera parte, se trata sobre los movimientos de resistencia y de manifestaciones pacíficas contra la autoridad en Oriente Próximo, que eran reprimidas de una manera, contraponerlo con las formas de represión en Occidente, que funcionan de otra manera completamente distinta, mucho más sutil, intentando darles un aspecto de legalidad, pero no menos siniestras y con unos objetivos que llegaban a lo mismo, que es reprimir completamente todo movimiento, toda disidencia. Todo ello unido por una bisagra central, que es la especulación alimentaria, que conecta las revueltas en Egipto con la especulación en Wall Street. Para mí el cine ensayo es la forma, sin ninguna duda, de las que yo he podido ejercitar, tanto a nivel teórico como práctico. Es la forma que a mí me permite más posibilidades expresivas, que me permite llegar más lejos de todas las formas que conozco y con las cuales he intentado modelar cosas, películas, cortometrajes. El cine ensayo creo que hoy está de actualidad por varios motivos. Uno de ellos es que es una forma que permite trabajar a una sola persona. Una sola persona puede hacer la película entera, llegar bastante lejos en sus capacidades expresivas audiovisuales, pero a la vez con una economía muy reducida. Gastando muy poco dinero puedes hacer una película realmente que no sea una película de cine experimental, que tiene un público concreto, más limitado quizás. Es una película que puede realmente tener una repercusión importante, pero sobre todo, vamos a intentar sintetizar el cine ensayo. El cine ensayo viene de muy lejos, sí, en los años 20 hay obras que pueden ser calificadas de film ensayos, como Rien que les sœurs de Cavalcanti. Es una película que es realmente un ensayo. Hay ensayos como Bertov ha hecho ensayos. Bertov ha hecho varios kinopravdas entre el 22 y el 25 que se pueden calificar ya de film ensayos, sin llegar ya a la sexta parte del mundo o El hombre de la cámara, que son ensayos experimentales, pero ensayos de concepto donde intentas defender un tema y desarrollarlo a nivel intelectual. Los había hecho antes del hombre El hombre de la cámara, pero es sobre todo en los años 50 cuando el cine ensayo cristaliza. En los años 50 hay películas sobre todo de Marker, y ante todo una de mis preferidas es Las estatuas también mueren. Las estatuas también mueren es para mí el film ensayo sobre arte por excelencia, y no hace una de las cosas que se supone que debería hacer el film ensayo. El film ensayo debería
transmitir un pensamiento en acto, y eso quiere decir que hay también la posibilidad del error. Es decir, que el cineasta no solo muestra un argumento perfectamente hilado de principio a fin, sino que llega a un momento hacia la mitad, por ejemplo, en que hay una puerta que aparece cerrada y por ahí no se puede continuar, y el cineasta lo dice. Dice, esta opción no funciona por determinado motivo, así que hay que buscar otra. Y entonces hace partícipe al espectador de esa búsqueda, de ese propio proceso de pensar. Esta forma de compartir el pensamiento en acto, para mí, como historiador del arte vinculado al mundo académico, es una forma que permite hacer crecer a la sociedad desde el punto de vista del pensamiento crítico, porque no es igual mostrar un discurso perfectamente hilado de principio a fin, con todo ya perfectamente establecido, que enseñar a la gente a pensar críticamente. Para mí esto es muy importante, y por eso al final, en los últimos años, desde más o menos el año 2000, se está multiplicando este tipo de películas de cine-ensayo, y muchas películas con un objetivo como el que tenía Las estatuas también mueren en el año 53, que era denunciar el anticolonialismo, denunciar el colonialismo, perdón, y hacer un alegato anticolonialista. Desde los años 2000 hay películas sobre el control de armas, películas sobre la crisis económica de 2001 en Argentina, Memoria del saqueo, está películas como Inside Job, todo este tipo de películas que se valen en distintos niveles de los recursos del cine-ensayo. Lo que han conseguido es resumir y difundir en muy pocos minutos, ¿no?, en comparación a la lectura de un libro de 700 páginas, una película como La doctrina del shock, de Winterbottom, basada en el libro de Naomi Klein, resume 700 páginas que toma más tiempo traducirlas y difundirlas que hacer una película de hora y media, una película militante en la que le enseñas a la gente el concepto de shock, entendido en conexión con el terrorismo de Estado. Esto es lo mismo que en otra película que se llama Deptocracy, que es una película de 2011 en la que dos periodistas griegos deciden que van a explicarle a la población griega todo el mecanismo tramposísimo de deuda en base al cual les están chantajeando como nación. Hacen un filme ensayo con el que explicarles el concepto de deuda, los mecanismos de la Unión Europea para imponerles esa deuda, transformar deuda privada en deuda pública y qué armas hay para combatir esto. Y una de las armas por excelencia es el concepto de deuda odiosa. Entonces, todo esto, que llevaría muchas páginas y que costaría mucho tiempo traducir del griego a otro idioma y empezar a difundir a nivel de conocimiento, se hace un filme ensayo, se sube a internet, inmediatamente hay otra persona en otro país que lo subtitula y todo ese flujo de ideas pasa directamente a la sociedad. Y la sociedad, como sociedad, puede defenderse de este tipo de ataques, de este tipo de chantajes que tienen por arma primera la especialización del lenguaje, por ejemplo de la economía, por ejemplo del derecho, que están deliberadamente construidos para ser inaccesible a la sociedad y ser manejado por un grupo de especialistas, de la misma manera que en el antiguo Egipto la religión estaba controlada por un grupo de especialistas y hasta hace poco aquí también. Entonces, el filme ensayo funciona a muchos niveles. Para un creador funciona, para un cineasta funciona a nivel expresivo porque se salta todas las fronteras artificiales con que el cine se ha ido poniendo trampas. Funciona por encima de la barrera entre ficción, no ficción y cine experimental, y funciona también a nivel de difusión, porque permite llegar a un público mucho más amplio que el que permitiría el cine experimental, y a nivel de activismo político. Entonces, ya solo con estos tres niveles, el cine ensayo es, a día de hoy, para mí, sin ninguna duda, la forma más fascinante y cargada de posibilidades que ofrece la creación cinematográfica actualmente.